hoy hablábamos, Esteban, recién hace un ratito nada más acerca de un bono que se va a entregar a estatales en Santiago del Estero, un bono de 1 millón de pesos que tiene que ver con un bono de aguinaldo, pero además de ello 2.100.000 pesos de bono de fin de año que se va a pagar en Santiago del Estero. Y consultábamos sobre por qué los bonos tienen montos tan elevados. Bueno, habría que ver, les decía yo, cuál es el salario de un trabajador estatal, y vamos a preguntarle a Alejandro Pegoraro, que tiene un poco más claro estos números. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Viste? Te llamamos 3 veces y sí. aparecí. No, te llamamos 3 veces porque la verdad que estábamos re confundidos, no entendíamos nada. Yo sentía como en el aire como que hablaba con los chicos, me decían a ver si hace falta y bueno. Y dijiste, no, voy no vamos, vale, porque por teléfono no me van a entender, porque es complicado. Sí. Yo toqué la puerta por las dudas y bueno, se aparecía. Y es más, o sea, vos fíjate que el Ale nunca viene con computadora. Y hoy viene con la compu porque tiene los datos ahí, realmente. Está la computadora otra vez. Le golpeó la puerta a Manuel y dijo, Manuel, acá estoy. Yo justo estaba tipeando y bueno, aprovechemos, abramos la planilla. Bueno, ¿qué onda lo de Santiago? A ver, contanos un poco. Porque ahora todos los estatales van a querer bonos de 1 millón, 2 millones. Bueno, el caso de Santiago no es nuevo, igualmente. Ya este debe ser quizás el 4º año como mínimo, si no quizás un poco más, en donde sobre todo los bonos de fin de año eran muy notorios Santiago, que eran, incluso el año pasado también fue de 1 millón de 1 millón, sí. Siempre fue como la envidia de los estatales, ¿no? En el sentido de estos pagos extraordinarios al salario, justamente, ¿no? Ahora, un poco el punto que ustedes marcaban era cómo es el nivel salarial y de que, a ver si este 1 millón de pesos, por ejemplo, de bono aguinaldo, que es el que anunció Zamora, es un diferencial fuerte o no. Pero pará, o sea, le pagó el aguinaldo y tras que le paga el aguinaldo también le da un bono. Exactamente, le da un bono en 2 pagos, 500.000, ustedes lo dijeron, ¿no? Sí, Viernes claro. es 500.000 y otro más, sumado al bono fin de año que se paga octubre, noviembre, diciembre, por otro 700.000 pesos por mes. Bueno, ¿y cómo es la escala salarial? Si tomamos el promedio, siempre hay que hablar y hay que dejarle claro a la gente, ¿no? Que son promedios, que los promedios naturalmente, por definición, pueden estar obviamente afectados o por los de abajo o por los de arriba, ¿no? Que valores extremos te alteran, ¿no? Pero si tomamos el promedio y también incluso para tener como una especie de comparativo con el resto de las provincias, el último dato oficial que tenemos de los salarios santiagueños de los estatales no es muy nuevo, es de finales del 2024, como primer paréntesis, ¿no? Para tenerlo en cuenta. En ese momento, Santiago tenía el tercer salario promedio público estatal provincial más bajo de todo el país. Claro. Que estaba en torno a los 855.000 pesos de promedio. ¿Qué nos marca este promedio y este valor de 855.000 pesos? Que seguramente hay gente que ganaba más de 1 millón, ¿no? Pero hay mucha gente que ganaba por debajo de los 800. Entonces, ¿qué pasa? Estos bonos repercuten muy fuerte en los de abajo, particularmente. Exacto. Te hacen una diferencia importante y en algún caso este bono aguinaldo, ese bono va a ser más alto que el propio aguinaldo, ¿no? Que de alguna manera es lo relevante para el caso de los trabajadores que están en la escala más baja salarial. Pero entonces, el promedio de un salario es de 800.000 pesos. 850.000 pesos. Ahora. Al final del año pasado. Claro. Si queremos aplicarle medio automáticamente un poco en base a los incrementos anunciados para este año, ponele que podría estar rondando los 950.000 pesos, haciendo un cálculo muy rápido. Pero no difiere entonces casi mucho con los de acá. Bueno, lo que pasa es que ese es el promedio, hay muchos más por debajo. Pero igualmente hay otra cuestión, que si querés compararlo con otra provincia tenés que comparar 2 cosas. El salario promedio por un lado, pero en segundo lugar y quizás más importante es cuánto de tu presupuesto vos destinás al pago de salarios. Porque si vos me decís, mira, mi salario es muy bueno, pero la provincia destina, supongamos, el 70% del ingreso del salario, eso significa que paga sueldo, hace alguna otra cosita más y no hace más nada. Claro. Entonces se justifica que tenga un salario alto. ¿Qué es no hacer nada, por ejemplo, obra pública? No hacer obra pública, quizás no... Seguridad, no tener, salud. Claro, equipamiento, no tener programas quizás de desarrollo económico, de subsidio de tasa a los productores, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con Santiago si lo queremos comparar con Chaco, por ejemplo? Santiago, el 55% de sus ingresos totales, no estamos hablando de coparticipación, estamos hablando de todo lo que le ingresó en el 2024 a Santiago, el 55% se destinó a salarios. Significa que básicamente 55 de cada 100 pesos fueron solamente a pagar salarios. En ese pagar salarios incluimos los bonos, por ejemplo, los que ya dieron en el 2024, y cuando tengamos el dato del primer semestre de este año también va a estar incluido, seguramente, el segundo semestre va a estar incluido estos bonos, ¿no?
Significa que más de la mitad de los recursos que ingresan a la provincia se destinan a el pago de salario. Diferente es el caso de la gran mayoría de las provincias, en donde no en todos los casos supera el 50% del presupuesto el pago de salarios. Claro. Entonces uno dice, el pago salarial es relativamente bajo, el promedio de salario es bajo. Se lo refuerza con estos bonos que son muy voluminosos, pero eso no significa que le genere un desequilibrio en las cuentas públicas provinciales. Porque de hecho Santiago tiene una característica de que tiene un equilibrio fiscal muy importante, muy parecido, y perdón por algún santiagueño, muy parecido al de Milei. Tiene ahorros muy importantes en sus cuentas públicas a fuerza de no tener un nivel de gasto demasiado fuerte. Entonces, ahora, este bono no es parte después del salario del trabajador, entonces cuando vaya a jubilarse no es que va a tener algún tipo de impacto. Exactamente, ese es un gran dato, que eso suele pasar mucho o con los bonos o con las sumas no remunerativas, claro, como se le dice, del salario, que a veces, es más, hay un caso acá puntual en la provincia que es el refrigerio, por ejemplo, no en la provincia. Es un monto que un trabajador quizás lo cobró durante los últimos 10 años de su vida activa, pero que tenés que eliminarlo al momento de que tenés que jubilarte porque no está incluido en el monto salarial. Con el bono de Santiago es exactamente lo mismo. Si de repente supongamos que este diciembre un santiagueño se jubila, no va a tomar el salario sumando los bonos para poder jubilarse. Ese es un gran problema que pasa mucho en el Estado en todos los niveles, donde los salarios básicos y los conceptos remunerativos son muy bajos, que después quizás te van reforzando el salario con otros componentes no remunerativos, con lo que le decimos montos en negro, etcétera. Pero, sí, entonces, bueno, ahí cae. Yo lo que estoy viendo, entonces, vos me decís, que me quedé pensando en eso, 900 lucas el salario promedio, o sea, va a depender, digamos, del escalafón. Sí, después tenés uno que cobra 2 millones y después tenés uno que cobra 700. Bueno, pero o sea, el bono en muchos casos supera el sueldo, entonces. Claro. El bono en muchos casos supera el sueldo, supera el aguinaldo incluso. Sí, por supuesto. Que... De hecho, bueno, por eso te digo, es quizás la posibilidad, la factibilidad que tiene la provincia de poder pagarlo, que obviamente ayer, yo me imaginaba, cualquier gobernador leía la noticia y decía, ¿cómo está haciendo Zamora para poder pagar? Si yo no puedo pagar ni siquiera aumento de sueldo. Es muy bajo, cuando vos haces pagos únicos muy fuertes, es bajo el impacto presupuestario. Vos es un pago único. Claro, pero no los tenés siempre, digamos. Claro, no es un tenés gasto que todos los meses presupuestar eso. O sea, entonces vos te generás un excedente, digamos, en tus cuentas públicas, y que eso después lo destinás a una medida que algunos lo tildarán de una medida populista, a favor de los trabajadores, digamos, para fortalecer los ingresos de los hogares, otros lo tildarán, sobre todo un año electoral, de medida populista. Eso ya corre cuenta de cada uno. Pero tiene la posibilidad de esos pagos únicos. Ahora, sería imposible si mañana el gobernador de Santiago dice, mira, a partir de ahora cada trabajador sume lo que recibió por salario y por bono y ese va a ser su salario estable, digamos. No, va a ser claro, imposible, no lo puede pagar. Escucha, y vos me decís, se saca de otro lado para poder hacer frente quizás a esto, porque vos me decías el 55% es destinado a sueldo, o sea que te queda el 45% para las otras cosas. Claro. ¿Y cómo está entonces la obra pública en Santiago, la salud y eso, lo tenés medido más o menos? Si lo comparamos, ponerle con las otras provincias, ponele. Santiago tiene una ventaja, que Santiago no tiene deuda. Ya de entrada, el no tener deuda, por ejemplo, comparado con la provincia del Chaco, te está sacando 80 millones de dólares o 100 millones de dólares al año que no tenés que pagar. Como otras provincias, como te decía Chaco 100 millones, como Misiones que tiene 40 millones, como Corrientes que tiene 60 millones. Ya de entrada tenés un elemento del presupuesto que todas las provincias o casi todas tienen como un peso muy fuerte y ellos no lo tienen. Entonces vos sabés que en tu proyección de los gastos tenés como cierto margen, digamos, para poder gastar porque no tenés compromisos tan fuertes. Eso por un lado. En segundo lugar, lo que es obra pública, Santiago se caracteriza por hacer mucha obra de pequeña magnitud. A ver, ¿cómo sería? Por ejemplo, te puedo hacer un plan de bacheo en diferentes... remiendos, digamos. Exactamente. Te puedo hacer quizás una pavimentación, pero de tramos cortos, por decirte 5 o 6 cuadras en la capital y 2 cuadras en el interior cada 6 meses. Te arregla algunos banquitos de la plaza. Claro, capaz que levanta así o hace refacciones edilicias de escuelas, de establecimientos sanitarios y demás, pero digo, no tiene obra pública de gran magnitud como puede ser un acueducto, como puede ser redes cloacales, etcétera,
que de cierta forma explica por qué la calidad de vida en términos de servicios públicos en Santiago sigue siendo todavía muy baja comparado con otras provincias, ¿no? Entonces no tiene como el presupuesto provincial no tiene incorporado ese gasto de obra de importante magnitud. Lo que son servicios sanitarios, servicios educativos, como que funcionan casi te diría de manera automática sin que haya un refuerzo muy importante en lo presupuestario. Entonces, eso lo que le genera, como te decía antes, es que Santiago tenga cuentas equilibradas, que podría usar ese dinero para, obviamente, otras prioridades de gestión, pero bueno, tiene la decisión política, este gobierno provincial en particular, de generarse los ahorros fiscales para después volcarlos, por ejemplo, en bonos a los trabajadores. Son decisiones políticas, pero que tiene el margen eventualmente para poder usar ese dinero para otra cosa porque es necesario, por ejemplo, infraestructura, sí, sin duda que sí. Pero repito, son decisiones de política pública y son decisiones al final del día de quien está a cargo de la provincia.